Bueno, el tema a estudiar hoy es el campo eléctrico, cuyo origen está en lo que hemos conversado antes de fuerza eléctrica. Entonces, para estudiar esto, vamos a ponernos en la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos una carga, ya sabemos, puntual y positiva, y vamos a jugar con una carga que va a ser nuestra carga de prueba. No, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Q' por conveniencia. Y vamos a tener entonces aquí una carga de prueba Q. Y vamos a ver cómo se comporta esta carga de prueba. Resulta que nosotros sabemos que si tenemos nuestra carga Q fija, entonces nuestra carga Q pequeña va a sentir una fuerza hacia este lugar, que sería, según la notación que hemos considerado, la fuerza que siente Q debido a Q'. Pero resulta que si yo empiezo a mover mi carga, recordamos que nuestra carga Q' está fija, entonces siempre esta carga Q va a sentir una fuerza ahora hacia este lugar, y así en todas las direcciones que consideremos. Por ejemplo, si la ponemos acá, estamos siempre hablando de la misma carga, va a sentir una fuerza hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que en realidad lo que pasó es que la carga Q va a sentir un efecto sin ni siquiera saber que está la carga Q'. Nosotros por intuición nomás ocupamos esto, pero lo único que sabemos es que en realidad la carga Q siente una fuerza y que la impulsa hacia algún lugar. Y esa fuerza tiene un origen en la carga Q'. Entonces, de algún modo podemos decir que la carga Q' perturba al ambiente en el que está, o perturba al medio, generando algo que afecta a todas las otras cargas que nosotros conocemos entonces como campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, a manera intuitiva, tiene que ver con cómo una carga perturba eléctricamente el medio, y esto es medible siempre que ponemos otra carga, porque ésta sentirá una fuerza. Entonces, ¿de qué manera definir formalmente el campo eléctrico? Vamos a pensar entonces en las dos cargas que habíamos dibujado, nuestra carga Q', nuestra carga Q, y estudiar entonces la fuerza que siente la carga Q debido a la carga Q'. Nosotros sabemos por la ley de Coulomb que esta fuerza la podemos escribir de la siguiente forma. La fuerza que siente Q debido a Q' es la carga por la constante, la multiplicación de las cargas, dividido la distancia al cuadrado por el vector unitario que va desde la carga Q' hacia la carga Q, pensando en que esta fuerza es positiva. Entonces, lo que buscamos generar es algo que solamente dependa de mi carga Q', porque es ella la que va a perturbar al resto del medio. Recordar que para nosotros esta es nuestra carga de prueba, entonces no debería aparecer en algo que dependa solamente de Q'. Entonces, la definición, y de hecho lo podemos ver de esto mismo, que si dividimos a la fuerza Q' por la misma carga, o sea, por nuestra carga Q, nos queda esta cantidad, K por Q' dividido la distancia y el vector unitario. Esta expresión que aparece acá depende de nuestra carga que genera el campo, o fuente le podemos llamar. Tenemos un término de distancia hacia un punto desde la carga, y este es el vector desde la carga Q' hacia el punto que nosotros estamos estudiando. Entonces, en realidad, no depende de la carga Q', y esto entonces nos lleva a inducir la definición de campo eléctrico. Y formalmente es algo así como un límite, no es necesario calcularlo en todo caso, de la fuerza que siente una carga de prueba
que genera otra carga fija dividido esta carga de prueba cuando esta carga de prueba es muy pequeña. ¿Ya? Y eso entonces tiene formalmente esta expresión de la constante por la carga de fuente dividido la distancia al cuadrado por la dirección. Entonces de aquí esto nos lleva a un resultado de que va a depender primero del signo de la carga. En este punto, si la carga es positiva o la carga es negativa, va a tener campos eléctricos en distintas direcciones. Y esto se ve, o lo podemos ver en el siguiente ejemplo, donde si acá tenemos una carga positiva, entonces el campo eléctrico lo que va a hacer es salir de esta carga, porque recordemos que este vector de dirección siempre va desde la carga hacia el punto que nosotros estamos considerando. Entonces, si pensamos en un punto que está por acá, va desde la carga hacia acá, y el campo eléctrico debería tener esas direcciones, y va a depender en realidad del punto que nosotros estemos estudiando. Esto depende o en realidad podría estar en cualquier punto del espacio, ¿sí? Y bueno, todas esas líneas azules, esos vectores azules, nos representan a campos eléctricos en distintos puntos. Y si la carga fuera negativa, volviendo a la misma idea, entonces, salvo el signo de la carga, entonces los vectores lo que va a pasar es que vayan a la carga negativa. Y entonces ahí tendríamos más o menos cuál es el efecto de una carga positiva y una carga negativa. En algún punto del espacio, donde si ponemos alguna carga, entonces va a aparecer una fuerza. Aquí en esta imagen se muestra cómo son estos vectores de campo eléctrico a través del uso de lo que se conocen como líneas de campo eléctrico, ¿sí? Líneas de campo eléctrico, que es el que estamos estudiando. Y estas líneas lo que hacen es describir hacia dónde van estos vectores de campo. Por ejemplo, dijimos que las cargas positivas hacían que los vectores de campo eléctrico salieran de la carga, que es, por ejemplo, lo que se muestra aquí, en estos puntos. Lo mismo con esta carga positiva. Y en el caso de una carga negativa, los vectores van hacia la carga, que es como muestran acá. Entonces, estas líneas que aparecen dibujadas acá, esa por ejemplo, indican las direcciones que tendría el campo eléctrico generado por esta distribución, en particular de estas dos cargas positivas, o aquí de esta carga positiva y esta carga negativa. Entonces, el campo eléctrico, si continuáramos con esto, sería más o menos así. Y pensando entonces en los efectos que pueda tener una carga ajena a la que producen el campo eléctrico, entonces si estas son nuestras líneas de campo, donde el campo eléctrico va yendo en esta dirección, la indicada por la flecha, entonces si se pone una carga positiva dentro de esta línea, entonces ella en este punto va a sentir una fuerza en esa dirección. Y en cambio si pusiéramos una carga negativa, sentiría una fuerza en esta dirección. Entonces las cargas positivas lo que hacen es sentir fuerzas que van en la misma dirección del campo eléctrico, mientras que las cargas negativas bien hacen fuerza o sienten fuerza en la dirección contraria al campo eléctrico. Entonces el efecto de un campo eléctrico sobre una partícula cargada es que esta partícula siente una fuerza. Y por ejemplo, si estas fueran nuestras líneas de campo eléctrico, y suponiendo que el campo eléctrico va hacia la derecha, solamente para tener una idea, entonces nosotros dijimos que al poner una carga, por ejemplo, positiva, esta se va a mover o va a sentir una fuerza hacia la derecha. Y en caso de poner una carga negativa, esta sentiría una fuerza hacia la izquierda.
¿Y cómo se puede ver eso? Y en realidad tiene que ver con cómo generamos estos campos eléctricos. Dijimos que una carga positiva lo que hace es generar líneas que salen de ella y una carga negativa que vienen hacia la misma carga. Entonces, si nosotros quisiéramos generar algo así como un campo eléctrico que va hacia la derecha, lo podemos generar de dos formas. Una sería, por ejemplo, diciendo que aquí hay una serie de cargas positivas. O también podría ser con una serie de cargas negativas acá. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que los sentidos de las fuerzas son hacia allá? Bueno, simplemente recordando que una carga positiva va a tratar de repelerse de una carga positiva, por lo tanto la fuerza va a ser de repulsión hacia la derecha. O bien, si pensamos en la carga negativa, también va a ser de atracción en este caso. Entonces, es por eso que una carga positiva sentirá una fuerza en la misma dirección del campo eléctrico. Y siguiendo el mismo argumento, entonces podemos decir que la carga negativa se moverá hacia la izquierda debido a que se repele de las cargas negativas que están acá o que se atrae a las cargas positivas que están acá. Y la forma de la fuerza, siguiendo los argumentos que generan la expresión del campo eléctrico, son las siguientes: que la fuerza que siente una carga Q en presencia de un campo eléctrico E es en general el valor de la carga por el campo eléctrico. Y este campo eléctrico entonces en realidad es generado por agentes externos. ¿Sí? No es generado por la misma carga, solamente esta siente una fuerza debido a la presencia de un campo eléctrico. Por ejemplo, este problema nos dicen, se tienen dos cargas eléctricas, una carga de 500 por 10 a la menos 6 coulomb y otra de 300 por 10 a la menos 6 coulomb, que se hayan separadas por una distancia de 80 centímetros. Entonces, si dibujamos el esquema de eso, más o menos así, sería una carga Q1 de 500 por 10 a la menos 6 coulomb y una carga Q2 de 300 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia que las separa entonces es de D igual a 80 centímetros, o bien en el sistema internacional es 0,8 metros. La pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico resultante en un punto situado a una longitud de 10 centímetros a la derecha de la carga Q1? Bueno, vamos a suponer que el sistema es así. Entonces, nos pregunta por el campo eléctrico en un punto que está por aquí, a una distancia que le voy a llamar de 10 centímetros o bien 0,1 metros. Y vamos a escribir entonces el campo eléctrico que genera cada una de ellas. Pensando en que las cargas son positivas y recordando la idea de que las líneas de campo de una carga positiva siempre salen de la carga, entonces, esto para una carga positiva, ¿cierto? Entonces, sabemos que la carga Q1 nos va a generar un campo hacia la derecha, que le voy a llamar E1, y correspondientemente el campo E2 va a venir hacia la izquierda. Bueno, en realidad no tiene por qué tener esa magnitud, es solamente el sentido, así que en realidad voy a checar esto. Bueno, debe venir hacia la izquierda. ¿Y cómo generamos eso? Bueno, primero vamos a nuestra primera idea de que la expresión del campo eléctrico a una distancia r de la partícula es algo así como la constante, el valor de la carga dividido la distancia al cuadrado por el vector de dirección que va desde el punto donde está la carga que estamos estudiando hacia el punto que nosotros estamos estudiando, que en este caso sería este punto P, que está a 10 centímetros de la primera carga. Entonces, calculemos cada uno de ellos. Por ejemplo, el campo eléctrico que genera la carga 1
va a ser igual entonces a la constante, el valor de la carga 1, dividido la distancia que separa a nuestra carga 1 con el punto que nosotros estamos estudiando. Que este punto puede ser cualquier punto del espacio, por si acaso. No es un punto donde necesariamente tenga que haber otra carga, es cualquier punto del espacio. Porque recuerden que el campo eléctrico es la perturbación al medio, y el medio es cualquier parte o cualquier lugar del espacio lejos de la carga que genera el campo. Y el vector, entonces, que tenemos que asociar, que va desde la carga hacia el punto que estamos estudiando. En particular, entonces, sabemos que la constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado. El valor de la carga es de 500 por 10 a la menos 6 coulomb, y la distancia que separa a la carga 1 del punto P es de 10 centímetros, que habíamos dicho que era de 0,1 metros, y eso debe ir al cuadrado. Ahora, ¿qué nos falta detallar acá? Nos falta detallar la dirección, que nosotros, si suponemos que el sistema coordenado está así, centrado en la carga 1, con el eje Y hacia arriba y el eje X hacia la derecha, entonces el vector que va desde la carga 1, que recordemos que es positiva, hacia el punto P, es hacia la derecha, por lo tanto debe ser Y unitario. Si resolvemos las unidades, aquí hay un metro que va a estar al cuadrado, que se va a simplificar con este. Tenemos este coulomb que se va a ir con uno de ellos. Y entonces hacemos el cálculo, que es 9 por 10 a la 9 por 500 por 10 a la menos 6 dividido 0.1 metros al cuadrado. Y eso es un número bastante grande, que son 450 millones. Y la unidad de medida es newton entre coulomb. Y recordar entonces que este vector debe ir hacia la derecha, por lo tanto el vector asociado es el vector I unitario. Siguiendo la misma idea, para la carga 2 tenemos la constante, el valor de la carga, que sabemos ahora es 300 por 10 a la menos 6, ahora es Q2, ¿sí? Entre la distancia que separa. Resulta que la distancia que separa a las cargas se le llamamos R. Ese R entonces son esos 80 centímetros. Perdón, antes había definido el D como se lo vamos a llamar R. Ya, R es igual a 0,8 metros. Y entonces aquí tendríamos que son esos 80 centímetros menos los 10 centímetros que separaban a la primera carga, que en el fondo es esta distancia, ¿sí? Sería esta distancia, que va desde el punto P hacia la carga, que en total esto eran 80 centímetros, entonces si le sacamos estos 10 que están acá, serían los 70 centímetros restantes, que son 0,7 metros. Y de nuevo entonces hay que agregar el vector de dirección, que va desde la carga 2 hasta el punto que nosotros estamos estudiando. Si reemplazamos los valores, bueno, ya sabemos que esto es 9 por 10 a la 9. No voy a reemplazar las unidades porque ya sé la unidad que esto va a estar, que es en newton dividido coulomb. El valor de la carga 2 es 300 por 10 a la menos 6 coulomb, no olvidar eso, dividido la distancia, que sabíamos que es 0,7 metros al cuadrado. Y ahora el vector es importante porque mi carga está a la derecha del punto que yo estoy estudiando, entonces yo sé que esto debe ir hacia la izquierda, debido a que si estoy por este lado, entonces mi campo eléctrico va hacia la izquierda. Entonces el vector asociado debe ser un menos
y unitario. Si hacemos ese cálculo, entonces nos va a dar que el valor del campo eléctrico es algo así como 500, a ver, 5000, ya, 5510, no, es 5 millones y 204. A ver, vamos a repetir el cálculo. 9 por 10 a la 9 por 300 por 10 a la menos 6 y 0.7 al cuadrado. Sí, 5 millones. Claro. Ahí sí. 5.510.204. La unidad de medida sabemos que es el newton dividido coulomb. Y ahora importante que esto debe ir hacia la izquierda, así que el vector asociado es un menos y el vector es unitario. Finalmente, entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico total en el punto? En el punto P sería la suma de los dos campos eléctricos, ¿sí? Campo eléctrico total en el punto P, entonces sería el campo eléctrico generado por la carga 1 en el punto P más el campo eléctrico generado por la misma, o sea, por la carga 2 en el punto P, donde encontramos que el principio era 450 millones. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, me falta uno. 450 millones en la dirección y positivo, mientras que el otro vector era negativo y era estos 5.510.204 en unitario. Recordar que eso significa que iba hacia la izquierda y todo esto iba a estar en newton dividido coulomb. Por lo tanto, el resultado de esto es algo así como 4, 4, 4, 4, 8, 9, 7, 9, 6, aproximando, ¿sí? Entonces son más 444.489.796 newton entre coulomb, que es la unidad de medida del campo eléctrico, y hacia la derecha. Y entonces, si volvemos a nuestro esquema de qué es lo que significa cada una de estas cosas, teníamos nuestra carga 1, nuestra carga 2, y entonces aquí tenemos un vector de campo eléctrico que, si se dan cuenta, es muchísimo más grande, porque era 450 millones hacia allá, y tenemos un vector de campo eléctrico bastante más pequeño, que es generado por la carga 2. Y por lo tanto, al sumar estas dos cosas, también nos va a dar un vector hacia la derecha, pero un poco menos. Eso sería el campo eléctrico. Por si acaso, las magnitudes, ¿sí? El punto P, recordar que está por aquí. P. ¿Ya? Pero entonces ese es el resultado. ¿Y cuál es la gracia? Entonces, que si yo pongo una carga positiva en este punto, en el punto P, entonces esto sentirá una fuerza hacia la derecha. Y la forma de esa fuerza va a ser igual a Q veces el campo eléctrico que hay en ese punto, que es E en el mismo punto, ¿sí? Entonces, otro punto importante es cómo escribir este mismo vector de campo eléctrico generado por alguna carga Q en algún punto R que sea arbitrario, ¿sí? Porque lo que sabíamos entonces era que esto es la constante eléctrica, el valor de la carga, en que antes habíamos puesto Q' por conveniencia, dividido la distancia al cuadrado por R unitario. Y esa construcción, de alguna manera, ya la hicimos antes, cuando pensamos en la fuerza entre dos cargas. Entonces simplemente aquí voy a poner
el punto donde está mi carga Q', que ahora es mi fuente del campo eléctrico. Según un observador, esto va a estar en un punto R', y hay algún punto R que yo quiero estudiar. ¿Dónde está el campo eléctrico? Y entonces el vector que va desde la carga hacia el punto sería R menos R'. Y la construcción de eso ya la hicimos antes, y eso nos va a entregar entonces como resultado que el campo eléctrico es la constante, el valor de la carga fuente, el vector R menos R', dividido la magnitud de este mismo vector, pero al cubo. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Primero, el vector R es donde se quiere calcular el campo eléctrico. Entonces, de alguna manera es como el objetivo. Mientras que el punto R', el vector R' es posición de la carga que genera el campo eléctrico en el punto R. Entonces, la posición de la carga fuente. Y entonces, teniendo esa expresión y sabiendo usarla bien, es sencillo calcular el campo eléctrico de la misma forma como es sencillo calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas, simplemente sabiendo dónde están ellas. Entonces, a modo de ejemplo, ¿cómo ocupar esta expresión? Tenemos este problema que nos dice: tres cargas puntuales están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero, donde Q1 es 2 microcoulomb, Q2 son menos 4 microcoulomb, y la carga Q3 tiene 7 microcoulomb y está entonces en el vértice de un triángulo de lado A que es de 0,5 metros. Nos preguntan calcular el campo eléctrico en la posición de la carga Q1, producido entonces por las cargas Q2 y las cargas Q3. Y nos dan un sistema coordenado donde simplemente debemos asociar los vectores de posición de cada una de las cargas. Entonces, ¿dónde queremos calcular el campo eléctrico? Lo vamos a llamar R, que es el punto donde está la carga Q1, que es el origen, según nuestro sistema. En cambio, tenemos la carga Q2, que va a estar en la posición R2, que es este vector que está por acá. Ese vector como es un triángulo equilátero, mide A, entonces su lado, y va hacia la derecha y por lo tanto es unitario. Entendemos bien que son los 0,5 metros por unitario. Y le vamos a llamar prima, volviendo a nuestra notación de que es la carga que genera el campo. De la misma forma, en el punto R3', que este hay que construirlo porque tenemos un vector que va en esta dirección con 60 grados con respecto al horizontal sobre el eje X positivo, y la magnitud es A. Entonces sería A coseno de 60 grados por I más A seno de 60 grados J. Esto ocupando las propiedades de los vectores. Y sería entonces, si reemplazamos, A es 0,5 metros por coseno de 60. Que esto es entonces 0,25 por I. Y el otro vector, que es 0,5 seno de 60, es algo así como 0,43 J. Y también medio en metro. Entonces vamos a calcular cada uno de los campos eléctricos y después simplemente sumar. Entonces, antes de calcular esto, vamos a escribir cada una de las cargas en el sistema internacional,
que la carga 1 es 2,0 microcoulomb. Esto equivale a 2,0 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es de menos 4,0 microcoulomb, que siguiendo la misma idea sería menos 4,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la última carga, que es de 7 microcoulomb, que sería 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Así que tenemos toda la información, ahora simplemente hay que calcular ocupando la expresión que ya vimos. Entonces, ya que tenemos toda la información, estamos en condiciones de poder calcular el campo eléctrico de las cargas 2 y 3 sobre donde está la carga 1. Así que calculemos entonces el campo eléctrico generado por la carga 2 en el punto R, que recordemos que es el origen. Entonces, si reemplazamos, tenemos que es el valor de la constante, el valor de la carga, que en este caso es la que genera Q2. El vector donde nosotros queremos el campo es el vector R, que no olvidemos que es el origen. Y la carga que lo genera está aquí en el punto R2, que es A por I unitario. Entonces menos R2 dividido la magnitud de este mismo vector, que es R menos R2. Y esto debe estar el cubo. Un detalle. Sabemos que la carga Q2 es negativa, así que lo que debemos esperar es que el vector de campo eléctrico vaya hacia la carga Q2, por lo tanto nos debe dar hacia la derecha. Vamos a ver si esto está acorde con lo que esperamos. Entonces, si reemplazamos los valores, tenemos que el valor de la constante es 9 por 10 a la 9. Esto ya lo dejamos en el sistema internacional, así que no voy a poner las unidades. La carga Q2 es de menos 4 por 10 a la menos 6. El vector R, dijimos que era el origen, según esto que está acá. El vector R2, dijimos que está en el A por I unitario. Y ese es 0,5 I dividido la magnitud de este mismo vector, que sería 0,5 negativo al cuadrado. La componente I es 0, y esto está, para sacar la raíz hay que elevar a un medio, pero está al cubo, entonces será a la 3 medios. Entonces, el resultado de esto, si nos damos cuenta, va a ser algo así como 9 por 10 a la 9 por este menos 4 por 10 a la menos 6. Este vector que está acá arriba es menos 0,5i. Y la magnitud del mismo vector es de 0,5. Entonces está al cubo. Por lo tanto, aquí van a pasar un par de cosas. La primera es que el signo de esto cambia, ¿cierto? Porque es positivo ahora. Y este 0,5 se va a ir con uno de ellos y nos va a quedar un 0,5 al cuadrado. Entonces, esto que va hasta acá es 9 por 10 a la 9 por este 4 por 10 a la menos 6 dividido este 0,5 al cuadrado. Y el vector que acompaña entonces es I unitario, que es este mismo. ¿Qué es lo que dice esto? Este es el valor de la constante, este es el valor de la carga, y esta es la distancia que separa al cuadrado. Entonces esto es esencialmente la expresión K por Q
entre r al cuadrado, y el i unitario entonces nos entrega la dirección que es r unitario, ¿sí? Bueno, con el módulo acá, porque la carga es negativa en este caso. Así que está de acuerdo a lo esperado. Y el resultado de esto es, sí, a ver si lo calculamos, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, dividido 0.5 al cuadrado. Esto es algo así como 144.000 newton dividido coulomb, y el vector, no lo olvidemos que es I positivo, o sea que va a la derecha. Ahora vamos a calcular el vector de campo eléctrico generado por la carga 3 en el punto donde está la carga 1, que es el punto R. Así que nuestra notación sería el campo eléctrico que genera la carga 3 en el punto R, y esto, según nuestra información, sería la constante, el valor de la carga 3, el vector R menos R', dividido R menos R', 3', ¿cierto? Todo esto al cubo. Ahora, en este caso donde hay vectores en el plano, yo les recomiendo que escriban primero cuánto vale el vector R menos R' o R3' en este caso, y después calculen la magnitud y reemplacen lo que pasa, porque es fácil de... como es un poco largo, es fácil equivocarse en el entre medio. No por eso es más complicado, sino que es un poco extenso. Entonces, el vector R, nosotros sabemos que el vector 0 y el vector R', dijimos que era A coseno de 60 grados por I unitario más A seno de 60 grados J unitario. Y bueno, si reemplazamos todo eso nos debería dar menos el vector R' porque el otro es 0. Así que nos va a dar menos 0,25 I más 0,40 menos 0,43 J. Entonces, ahora calculamos la magnitud de este vector, que en realidad, si bien la podemos calcular, lo que deberíamos darnos cuenta es que esto debería ser A, porque según el enunciado es un triángulo equilátero. Y bueno, debería darnos aproximadamente 0,5 metros, porque en algún momento aproximamos. Así que bueno, hagamos el cálculo, que sería menos 0,25 al cuadrado, que es la componente de x al cuadrado, más la componente de y al cuadrado, que es menos 0,43 al cuadrado, todo esto bajo raíz. Si hacen ese cálculo, a ver, 0,25 cuadrado más 0,43 al cuadrado, y esto bajo raíz, es 0,497, o sea, sigue siendo aproximadamente 0,5 metros. ¿Qué es lo que esperamos, no? Así que ahora simplemente reemplazamos esta información en nuestra expresión de campo eléctrico, que sería campo eléctrico 3, generado por la carga 3 en el punto R, que era el origen, es entonces el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9. Nuevamente no voy a poner las unidades, porque esto ya está en el sistema internacional, por el valor de la carga, que es 7 por 10, bueno, 7,0 por 10 a la menos 6 coulomb, serán 7 microcoulomb, por el vector R menos R', que lo voy a poner en rojo, que es menos 0,25 I
menos 0,43 J dividido entonces todo esto por la magnitud del vector R menos R', que ya dijimos que era 0,5, y esto debe estar al cubo. Entonces vamos a hacer esto por partes, porque recordemos que las componentes I y J no se mezclan, debido a que representan direcciones distintas. Y veamos lo que nos da este resultado. Ahora, antes de hacer el cálculo, debemos recordar que la carga 3, que está aquí, es positiva. Y las líneas de campo de una carga positiva salen de ella, así que en este punto el campo eléctrico debería ir hacia esta dirección, hacia acá. Entonces debería ir hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto nos debería dar un signo menos en las dos componentes y que, si se dan cuenta, es así, negativo en X y negativo en Y, por lo tanto debe dar el sentido que nosotros esperamos. Y entonces si hacemos este cálculo componente a componente, esto nos va a dar 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6, eso es la constante por la carga. Lo vamos a multiplicar por este menos 0,25, que es la componente X, y lo vamos a dividir por este 0,5 al cubo. Y ese resultado nos da menos 126.000. Y unitario. Y ahora hagamos el otro, que sería de nuevo 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6 por la componente I, que no olvidar que hay que multiplicar por este 0,43, dividido la distancia al cubo, que es 0,5 al cubo. Entonces aquí nos da menos 216.720 y J. Y la unidad de medida, no olvidar que es Newton dividido Coulomb. Entonces ya tenemos la expresión de los campos y por lo tanto ahora ya estamos en condiciones de hacer la suma total. Entonces ahí están nuestros resultados. El campo eléctrico habíamos dicho que genera la carga 2 sobre el punto donde está la carga Q1 es 144.000 hacia la derecha, y el campo que genera la carga 3 es ese valor. Y entonces si dibujamos los vectores aquí, el vector de campo eléctrico sería este que está acá, y el vector de la carga 3, del campo eléctrico que genera la carga 3, sería hacia allá. Entonces, bueno, como están a la misma distancia, puede que alguno sea más fuerte que otro simplemente por el hecho de que la magnitud de la carga es mayor, y en particular la carga 3 era 7 microcoulombs, si bien recuerdo, y la otra era menos 4. Entonces el campo eléctrico que genera la carga 3 en magnitud es mayor que el de la carga 2. Aunque como hay una inclinación, entonces de estos 60 grados, va a haber una componente tanto vertical y otra horizontal, que fue lo que mostramos aquí en este esquema. Entonces si hacemos la suma, ¿y cuánto vale el campo eléctrico total en el punto R, que es donde está la carga 1? Esto es la suma de los dos campos eléctricos, que sería el campo eléctrico de la carga 2 en el punto R más el campo eléctrico de la carga 3 en el punto R. Y entonces el primero dijimos que era 144.000. No, 144.000. Por I unitario positivo. Y el otro vector es menos 126.000.
por I unitario. Y el otro vector es menos 216.720 J. Y el resultado de esto, entonces, recordar que se suman solo por componentes y tendríamos 144.000 menos 126.000. Eso nos da la componente X 18.000 y positivo. Y la otra componente no tiene alteraciones, ¿cierto? Así que sería menos 216.720 J. ¿Qué es lo que dice esto? Entonces que la componente X del campo eléctrico 2 es mayor que el de la carga 3 y por lo tanto el campo eléctrico resultante tiene una componente hacia la derecha y otra hacia abajo, de modo que es algo así. Y si hiciéramos con cuidado esta suma, entonces debería ser algo así, que el campo eléctrico 3 está ahí. Ya, y este entonces sería el campo eléctrico resultante. Y ahora podemos responder sencillamente la parte B, que nos dicen usar la respuesta anterior para encontrar la fuerza sobre la carga Q1. Entonces, esto es sencillo porque lo que habíamos mostrado hace un rato es que la fuerza que siente una carga Q en presencia de un campo eléctrico E es simplemente Q veces el campo eléctrico, vectorialmente, ¿sí? Si ustedes hacen esto con cuidado, entonces les debería dar esto, que sería la carga Q1, que es la que nos interesa ahora. Y el valor de la carga Q1 es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, según los datos que teníamos. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y por el campo eléctrico que acabamos de calcular, que es 18.000 y menos 216.720 J. Y el resultado de esto, entonces, 18.000 por 2 por 10 a la menos 6 es 0,036 y unitario. Y este 216.720 por 10 a la menos 6. Por 2 por 10 a la menos 6. Ahí sí. Es de menos 0,433 J. O sea, el vector de fuerza eléctrica, de hecho, está en esta misma dirección del campo eléctrico, salvo que la magnitud es muchísimo más pequeña. Y eso sería entonces la fuerza que siente la carga 1 debido al campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es el generado por las otras cargas. Entonces, si ustedes quieren encontrar de otra manera este mismo resultado, sin usar la expresión del campo eléctrico, entonces lo que deberían hacer es calcular la fuerza que genera la carga 3 sobre la carga Q1 y sumarla con la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga Q1 y el resultado debería ser exactamente el mismo. De modo que aquí podemos ocupar en un solo cálculo para el campo eléctrico y encontrar entonces toda la información que nos soliciten. Y no olvidemos que la unidad de medida de esto es, como es fuerza, ahora es newton.